Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Moclan Perú. En esta noche vamos a estar viendo la unidad 5 de su material de Moclan y esperemos también parte de la unidad 6. Esta es la sesión quinta, hermanos. En la próxima semana vamos a estar viendo la unidad 7 y 8. Esta semana estaremos cubriendo las unidades 5 y 6 de su material de Moclan y esta es la sesión número 5. El tema de hoy estaremos viendo a la nueva humanidad en la iglesia y vamos a ver también, si es que alcanza el tiempo, la parte del material de la unidad 6. Resumen de esta mitad, en la página 39 ustedes tienen dos mitades, hacen un todo, madurez en el cuerpo de Cristo, la unidad es esencial, la diversidad en la unidad conduce a la plenitud, la iglesia madura, la iglesia en el cielo y en la tierra, la iglesia celestial, etc. Quisiera por favor que vayan a la página 40 en su material de Moclan Perú. Y también por favor quisiera que me acompañen en su Biblia a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Voy a leer el capítulo 4 de corrido y luego vamos a ir a su material y ese es el capítulo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El capítulo 4 de Efesios es un capítulo rico en temas teológicos y en el capítulo 4 es el comienzo de las implicancias prácticas, entre comillas, de las verdades teológicas que Pablo está exponiendo en relación al Evangelio en Efesios capítulos 1 al 3. Vamos a leer en nuestras Biblias Efesios capítulo 4. Estoy leyendo en la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Dice la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las altimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Verso 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, su entendimiento están excluidos, separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser sensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, el Mesías, de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual
en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que roba no robe más, sino más bien trabaje haciendo con las manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, corrompida, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos y toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Amén. Es la palabra del Señor. Tengan por favor sus Biblias abiertas a un lado y su material de Moklan abierto en el otro, hermanos. Por favor, acompáñenme en página 40 en su material de Moklan. Dice, después de todo lo que ha escrito Pablo acerca de la iglesia en los capítulos 1 a 3, no es de sorprenderse y comienza esta segunda sección de su carta acerca de la vida del nuevo hombre en la tierra, dentro de la comunidad de la iglesia. Los capítulos 4 al 6 tratan sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios, el nuevo hombre, mientras está en la tierra. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la iglesia? Probablemente muchos de los que están escuchando y llevando estos cursos son ministros o se desempeñan como pastores, evangelistas, diáconos, ancianos, maestros de escuela dominical, dirigen un grupo pequeño, etc. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la iglesia? El concepto que nosotros tengamos de iglesia es de suma importancia en las implicancias prácticas de la misma. Pablo en los capítulos 1 al 3 de Efesios expone las verdades del Evangelio, que son la roca fundamental sobre la cual la iglesia está fundada. Luego en los capítulos 4 al 6, él expone las implicancias prácticas que tiene este Evangelio. Y Pablo menciona 3 esferas en las cuales este Evangelio tiene repercusiones. El primer aspecto es la familia, los capítulos 5 y 6. Luego en la iglesia. Y en tercer lugar en el gobierno. Estas 3 esferas de aplicación ética son tradicionalmente las 3 esferas de aplicación ética dentro de la teología evangélica. La familia, la iglesia y el gobierno. Las escrituras nos dan una guía segura sobre cuál es la voluntad de Dios en nuestra familia, en la iglesia y también en el gobierno. Estas 3 esferas son en orden, es decir, son en orden de prioridad. La familia guarda prioridad por sobre la iglesia y la iglesia guarda prioridad por sobre el gobierno. Estas 3 esferas son independientes de acción. Cada una tiene autoridades diferentes puestas por Dios y cada una resembla un aspecto de la Trinidad y del gobierno de Dios. En el caso de la familia, Dios ha puesto como cabeza del hogar al esposo. En el caso de la iglesia, Dios ha puesto como cabeza de la iglesia a los pastores ancianos de la iglesia. Y en el caso del gobierno, Dios ha puesto como cabeza del gobierno a las autoridades, ya sea el rey o el presidente, si tenemos un gobierno republicano, democrático. Es muy importante, mientras estudiemos esta sección de Efesios 4 al 6, entender la independencia y a la vez la interdependencia de estas 3 esferas.
Yo creo que uno de los errores principales que cometen nuestras iglesias en Latinoamérica es la confusión de estas esferas. Mucho se debe a nuestro trasfondo católico romano, en el cual la Iglesia Católica Romana tiene prioridad por sobre el gobierno. Este no es el modelo evangélico. En el modelo evangélico, la Iglesia es independiente del gobierno. Pero algo que a veces no se manifiesta de la misma manera es que la Iglesia también es independiente de la familia. La familia da a luz la Iglesia en un sentido, en el sentido de que la estructura de la cual la Iglesia sigue es similar a la de la familia. Pero quien es cabeza de la familia es el esposo, no el pastor. Si yo estoy casado con mi esposa y con mis hijos, yo tengo una prioridad de cómo llevar mi hogar que está de acuerdo a la Biblia, y el pastor quiere intrometerse en algún asunto de mi casa. Bueno, lo siento, querido pastor, quien es cabeza del hogar soy yo, el esposo, y no tú. La autoridad de los pastores está circunscrita a la iglesia. Un pastor no puede decirle al presidente cómo gobernar, y un pastor no puede decirle al padre de familia cómo debe llevar su hogar. Los pastores y los maestros deben dar principios que deben ser aplicados en la familia y el gobierno, pero ellos no deben gobernar de la misma manera que no deben gobernar la casa. Y esto es parte de la independencia entre Estado e Iglesia que siguen nuestras comunidades evangélicas, hermanos. No debemos ser una iglesia que sea de la parte del gobierno. Yo creo que está bien tener estructuras dentro de la iglesia a fin de que podamos gozar los pastores de ciertos beneficios, etcétera, jubilación, etcétera, pero debemos tener en cuenta estas tres esferas de aplicación ética que Pablo menciona. Otro punto importante, hermanos, es que la prioridad del ministro y la prioridad del varón y la prioridad del cristiano es su familia, no la iglesia. La prioridad de la persona es, incluso si la persona es no creyente, si yo estoy casado con una no creyente, mi prioridad es mi esposa y mis hijos, por sobre la iglesia. A veces se menciona pastores, yo he escuchado este testimonio, yo he sacrificado mi familia por la iglesia. Y no sé si ustedes habrán escuchado lo mismo, he sacrificado mi familia por la iglesia. Bueno, arrepiéntete de este pecado, porque Dios lo que te comanda primariamente es hacerte cargo de tu familia. La piedad de un hombre se mide por la manera como trata a su esposa y a sus hijos, no la manera como predica o sirve en la escuela dominical o la iglesia. El ministerio en un sentido principal en el cual todo se hilvana es la familia. De ahí parte la esfera de la iglesia. Si yo gano, por ejemplo, 100 soles al mes, no voy a quererlo dar todo a la iglesia, hermanos. Esto es absurdo. ¿Debemos dar todo al Señor? Sí, absolutamente. El 100% de nuestro dinero le pertenece al Señor. Por eso, debo mantener a mi familia. Otro de los errores comunes, hermanos, es que cuando hablamos de decir que el 100% le pertenece al Señor, no es sinónimo de decir que el 100% le pertenece a la iglesia. Esto es una confusión en las esferas, hermanos. ¿El 100% de nuestro dinero le pertenece al Señor? Absolutamente sí, pero esto no quiere decir que el 100% le pertenezca a la iglesia. Esta era la enseñanza de los fariseos, esta es la enseñanza de muchos maestros de la teología de la prosperidad, y no es la enseñanza evangélica. Si el 100% del dinero le pertenece al Señor, absolutamente. Por eso estoy llamado a cuidar de mi familia, a cuidar también con mis ofrendas de la iglesia y a pagar mis impuestos del gobierno. Pablo menciona también otro de los temas, estamos viendo un poco de los temas generales en esta sección de los capítulos 4 al 6. Otro de los temas importantes es el tema del nuevo hombre. Este tema es importante en las epístolas paulinas y hay expresiones similares que se usan en las epístolas paulinas, como el nuevo hombre versus el viejo hombre, el hombre interno versus el hombre externo, el hombre espiritual versus el hombre carnal. Todas estas expresiones
aluden a realidades similares y deben ser tomadas como expresiones sinónimas y no como expresiones aludiendo a verdades diferentes. Es decir, que cuando Pablo habla del nuevo hombre, se refiere al hombre interno y al hombre espiritual. Cuando Pablo habla del viejo hombre, se refiere al hombre externo, a la carne, y se refiere al hombre carnal, es decir, al no creyente. Estas son expresiones sinónimos que Pablo va a usar a lo largo de sus cartas y deben tomarse como sinónimos en lugar de aludiendo a cosas diferentes. Dos mitades hacen un todo. Efesios 4:1. Yo pues, Pablo, preso en el Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación como han sido llamados. Ese pasaje es también paralelo a Filipenses, capítulo 1, versos 27 al 30, donde Pablo habla vivir del llamamiento. ¿Por qué no lo buscamos? Filipenses 1, 27. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Solamente, Efesios 1:27, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Este tema de comportarse o andar como un ciudadano digno del Evangelio, de vivir digno del Evangelio, es otro tema que tiene lugar en las epístolas paulinas y se refiere a las implicancias prácticas que naturalmente tiene el Evangelio en nuestras vidas. Se van a ver, ustedes se van a cruzar con esta expresión vez tras vez en las epístolas paulinas. Vamos a ver el día de hoy la naturaleza de la iglesia y algunas de las razones y propósitos de la iglesia. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? La respuesta que demos a esta pregunta marcará completamente la manera como estructuremos nuestro ministerio. Quizá uno de los mayores o quizá el mayor problema con el cristianismo en la actualidad es una mala concepción de lo que es la iglesia y como consecuencia de lo que la iglesia debe hacer, cuál es el propósito de la iglesia, qué es lo que estamos llamados a hacer como iglesia, para qué nos reunimos como iglesia, cuál es el propósito de lo que hacemos con la iglesia. Por ejemplo, un punto es la adoración. ¿Vamos a la iglesia para adorar de la manera como Dios quiere que se le adore? ¿O vamos a adorar como a mí me gusta adorar? Y esto tiene que ver mucho con los estilos musicales, etcétera, que se tocan en la iglesia. Otro punto, por ejemplo, es en relación con el propósito de la iglesia y misiones, que vamos a estar viendo más adelante. Dos mitades hacen un todo. Seguimos en la página 40. Ahora bien, no es posible separar estas dos mitades. Los capítulos 1 al 3 necesitan de los capítulos 4 al 6 y viceversa. Una verdadera y completa comprensión de la salvación produce un cambio en la vida. La salvación y el estilo de vida que llevamos están unidos de modo inseparable. Una vez más, Pablo recuerda que es un prisionero y se muestra dispuesto a pagar el precio por vivir por Cristo. Con la frase la vocación con que fuisteis llamados, Pablo resume la gracia demostrada por Dios de llevar de la muerte a la vida y a integrarlos a su familia, la iglesia. La respuesta de Pablo a este llamado está claramente expresado en el capítulo 3, versos 2 al 13. Ahora es tiempo que ellos consideren de qué manera ellos deben vivir conforme el Evangelio continúa haciendo impacto en sus vidas. Esta es una verdad importante, hermanos. Lo que creamos necesariamente afectará a la manera como actuemos. Hacer es consecuencia de ser. Acto y pensamiento están intrínsecamente ligados y van de la mano. Lo que nosotros hacemos en la vida cristiana necesariamente tiene como base el Evangelio. Es el Evangelio lo que nos mueve y nos condiciona para hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Hermanos, esto es importante.
Porque si como ministros no basamos nuestra predicación, ministerio, matrimonios, vida cristiana como las implicancias del Evangelio, entonces lo que nos va a motivar a hacer lo que hacemos en la vida cristiana va a ser o el orgullo o el miedo. Lamentablemente muchas iglesias y muchos creyentes se motivan a sí mismos y muchos predicadores motivan a sus congregaciones no por el Evangelio y lo que Cristo ya ha hecho por ellos, sino más bien lo que ellos deben hacer. Motivan a sus congregaciones por miedo o por orgullo. Una predicación que no tiene como centro el Evangelio producirá miedo en la congregación, miedo de perder su salvación, o miedo de no agradar a Dios, o miedo de no hacer algo, o orgullo por hacer algo que debe hacer. Y ambos casos producirá o legalismo o antinomianismo. ¿Cuántas de nuestras congregaciones, hermanos, incluso analizando mi propia vida en una etapa más joven de mi cristianismo y quizá en la actualidad también, mucho de lo que hacía al inicio de mi cristianismo era por orgullo? Por orgullo o por vanagloria. Incluso el día de hoy, hermanos, vemos las redes sociales inundadas. Y yo creo que el Facebook es una oportunidad grande para el orgullo y la vanagloria, hermanos. No solamente entre no creyentes, sino también entre creyentes. Vemos cada vez cada vez que escucho incluso veo predicadores que tienen su fanpage, su página de fan, o ponen citas, o ponen imágenes de ellos mismos que en sí mismos no tienen nada de malo. Pero me costaría trabajo pensar en Spurgeon o Martin Lloyd-Jones o Jonathan Edwards o G.C. Ryle buscando una promoción para sí mismos, creándose a sí mismo una fanpage en Facebook y buscando una promoción de su propio ministerio, poniendo fotos de lo que ellos hacen. Y yo me pregunto cuántas veces es realmente una motivación saturada en el Evangelio y la gloria de Dios, y cuántas veces es por la promoción de un pastor o un ministerio en específico, motivado por orgullo, con la motivación de generar o ganar un like o un me gusta en el Facebook. Esto realmente no procede de Dios y no procede de una motivación centrada en el Evangelio. Creo que los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, mientras más entendían las implicancias del Evangelio, menos buscaban la aprobación de los hombres, menos buscaban la gloria de los hombres y menos buscaban el querer ser algo como llamar la atención. Y esto yo creo que veo bastante en Latinoamérica, hermanos. Como ustedes saben, he vivido en Inglaterra por casi 7 años. Aquellos de mis profesores y maestros en el seminario teológico de Westminster o en otros seminarios donde he podido estudiar, la mayoría no tiene Facebook, y aquellos que tienen Facebook llevan un perfil relativamente bajo en cuanto a sus propias vidas y ministerios. El doctor Albert Mohler estuvo predicando en mi seminario hace un par de semanas y dando clase ahí a los estudiantes. Fueron unos estudiantes alrededor de 25 o 30 estudiantes. Y ¿saben algo, hermanos? Lo que me llamó la atención es que cuando teníamos, por ejemplo, a Albert Mohler o Peter O'Brien, yo no vi a ninguno de mis amigos, ni a mí mismo, tomándome un selfie con Albert Mohler o con Peter O'Brien. Ni ninguno de mis amigos de Inglaterra hacía algo así. Tuve la oportunidad de ir a la convención de Lausanne en el año 2013 en Sao Paulo, y algo que me llamaba la atención era que era justamente los latinoamericanos yo estaba sentado en una mesa con los expositores europeos, porque estaba con mi budget de Inglaterra y estaba ahí como uno de los expositores, y eran los hermanos latinoamericanos quienes se acercaban y se tomaban selfie con los hermanos europeos con los que estaban sentados en mi mesa. Y ellos, después de que se iban, me decían como que qué raro, ¿no? O sea, y eso era un fenómeno netamente latino, este fenómeno del show, de la personalidad evangélica. No sé, yo creo que es algo contrario a la parte del evangelio.
Yo creo que es algo que realmente me causa disgusto, lo que veo continuamente en Facebook. Yo creo que un cristianismo piadoso se vive en privado. Debemos también, el Señor menciona que nuestras obras deben ser públicas a todos, y Pablo menciona que nuestro crecimiento debe ser genuino y evidente a todos, y hay un sentido en el cual debemos hacerlo sinceramente para promover la causa del Evangelio. Pero yo creo que hay una línea muy fina entre nuestras motivaciones, hermanos, entre lo que hacemos para nuestra propia vanagloria y para la gloria de Dios. Incluso yo no veo la manera como, incluso aquellos que tienen, por ejemplo, como Tim Keller o John MacArthur o Albert Mohler, que tienen fanpage en Facebook, ellos ni siquiera los ven, ellos no lo administran. O el propio Paul Washer, ellos no administran sus fanpage, es otra persona quien lo hace. Sin embargo, yo veo continuamente esto en latinoamericanos, como si alguien necesitara de nosotros, como si alguien necesitara nuestra sabiduría en el Facebook, o como si alguien necesitara mis dichos sabios. No nos engañemos, hermanos, nosotros somos siervos inútiles, pequeños peones en la obra del Señor. Madurez en el cuerpo de Cristo. Los versículos 2 al 6 nos permiten comprender aún mejor lo que significa pertenecer a la iglesia. La unidad en la iglesia es esencial. Efesios 4, 2 al 6. Dice la palabra del Señor: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que está sobre todos y por todos. Así como la iglesia celestial, el cuerpo de Cristo, posee una unidad esencial, así también los cristianos deben mostrar tal unidad en sus relaciones terrenales. Esto debe ser así especialmente en la iglesia local, de modo que la unidad de la iglesia celestial se haga visible en cada iglesia local. La unidad terrenal de la iglesia es derivada de la unidad celestial de la misma. Este es en un sentido el cumplimiento de la voluntad de Dios y de la petición de la oración del Señor: que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. Es decir, que venga tu reino. Que la voluntad y la unidad de la iglesia celestial sea evidente en la unidad de la iglesia terrenal. Que venga tu reino, que la voluntad del Señor se haga en la tierra de la misma manera como se hace en el cielo. Y esta unidad de la iglesia es lo opuesto a las consecuencias del pecado. El pecado produce división en tres aspectos: división en nuestra relación con Dios, división en nuestra relación con otros seres humanos y división en nuestra relación con la creación. La iglesia, como las primicias de la recreación de Dios, al haber sido conformada por aquellos que tienen su relación restaurada con Dios, lo más natural es que lo más natural no solamente la necesaria implicancia que debe tener esta restauración en nuestra relación con Dios, es una necesaria restauración en nuestras relaciones con nuestros semejantes y con la creación, en la administración de la misma. Y aquí es Pablo que deriva el segundo punto teológico de cómo mi relación restaurada con Dios va a llevarme a la restauración y la unidad en la iglesia. Y esta unidad trasciende sexo, es decir, hombre y mujer están unidos en la iglesia y no hay división o categorías en cuanto a la salvación. El hombre y la mujer son tan iguales, portadores de la imagen de Dios. A menudo pregunto y hago esta pregunta en iglesias: ¿debe la mujer someterse al varón? ¿Debe la mujer someterse al hombre? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Debe la mujer someterse al hombre?
Bueno, y espero que digan todos rotundamente un absolutamente no. La mujer no debe someterse al hombre. La Biblia es clara al afirmar en Efesios 4 y el pasaje paralelo en 1 Corintios, esposas, sométanse a su propio esposo. Y esto es una diferencia gigante, hermanos. La Biblia dice, y el pasaje paralelo de 1 Corintios donde dice mujer, sométase al varón, está hablando del contexto del matrimonio, pero dice esposa, sométase a su esposo. No dice que la esposa debe someterse a otro esposo. No dice que todas las esposas deben someterse al otro esposo. No, cada esposa a su esposo, hermanos. No quiere decir que la mujer debe someterse al varón como sexo. El sexo femenino no es subyugado al sexo masculino. Ambos reflejan igual manera la gloria de Dios y la sumisión, hermanos, es siempre en el contexto del matrimonio y de la esposa al esposo. No distorsionemos la doctrina bíblica de la sumisión por un machismo en nuestras iglesias, hermanos. Estudien los pasajes de las Escrituras, hermanos. Estudien Efesios, estudien 1 Corintios, vean de lo que trata la sumisión. La esposa a su propio esposo. No quiere decir que tu esposa debe someterse a mí. No quiere decir que mi esposa deba someterse a ti. Esto es terrible. No, la Biblia no afirma esto, hermanos. Es decir, que si un hermano de la iglesia viene y quiere llamarle la atención a mi esposa tiene toda la autoridad de decirle, ¿quién eres tú, hermano? Tú no tienes el derecho, es primariamente mi esposo y luego el grupo pastoral, obviamente, y luego los gobernantes. Y cada uno de estos son reglas diferentes. Los pastores no tienen la autoridad para tomar decisiones que solamente le corresponden al padre de familia. De la misma manera que el gobierno no tiene autoridad para decir cómo debe llevarse a cabo la iglesia o la casa, hermanos. Son esferas independientes. Y cada uno tiene reglas y puntos diferentes, hermanos. También esta unión trasciende barreras raciales. Ya no hay negro, blanco, gringo o cholo en nuestras iglesias. Y ese es un punto que nuestras iglesias carecen mucho. Estuve ministrando por algunos meses, por casi 2 años en Villa El Salvador. Y cuando prediqué de este pasaje, algo que mencioné era, yo lo mencioné, la gringuería. Es decir, cada vez que iba un gringo a la iglesia, lo franeleaban. Uy, todos se desvivían por el gringo, ¿no? Querían traerle comida, querían ser su amigo del gringo, lo agregaban al Facebook al gringo, el gringo lo franeleaban. ¿Por qué? Por la plata, a veces. Por un interés económico, por recibir una donación o algo. Netamente por interés. Pero si un hermano de la selva de la sierra sin recursos, un cristiano que no contaba con los recursos, hermano, siéntate en la esquina, o ni siquiera a veces se le daba la bienvenida. Esto es puramente clasismo en nuestras iglesias, racismo, y que todavía existe y está muy metida en nuestras iglesias. Fui a una iglesia muy conocida, en una de las iglesias más pitucas, y fui no muy bien vestido, con un poco de barba, etcétera. Y casi nadie me saludó, me dejaron ahí. A la semana siguiente hice este mismo experimento, fui vestido esta vez con buena ropa, bien afeitado, bien peinado, con una ropa de marca, cara, que había comprado en Inglaterra. Y, uy, hermano, tú eres el hermano Daniel, ¿verdad? Que ha venido a Inglaterra, etcétera. Uy, ven, siéntate por aquí, hay que conversar, etcétera. Pero la semana pasada, cuando estaba barbón y con una chalina y despeinado y con ropa, un buzo, nadie me dijo nada. Esto es algo que todavía existe en nuestras iglesias, hermanos. ¿Por qué es que cuando yo estaba en Villa El Salvador no encontré ningún misionero, pero mientras estaba en La Molina estaban todos los misioneros ahí? ¿Por qué en algunas iglesias en La Molina o Surco hay 10 misioneros, mientras que en los lugares donde realmente se necesita a veces no hay ninguno? Y esto es algo que todavía está tan metido en nuestras iglesias, la unión y la segregación racial en contra la sierra y la selva, y la segregación social,
por el aspecto económico. Un creyente de San Isidro a veces hay la impresión de que vale más que un creyente de Villa El Salvador, y un creyente de Lima vale más que un creyente de Puno. No se expresa de esa manera, pero está tan metido todavía en nuestra psiquis que esta unidad no se refleja ni en el aspecto sexual entre hombre y mujer, ni tampoco hay todavía divisiones en muchas iglesias en el aspecto racial. Incluso, hermanos, yo recuerdo cuando estaba hace unos años en una iglesia y organizaban campamentos de verano en una misión muy conocida. Y hacían campamentos de veranos para jóvenes, esta organización paraeclesiástica, por 4 o 5 semanas. Y las 2 primeras semanas de enero siempre iban iglesias de La Molina y Surco. Y ocupaban todos los cupos. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, cuando conversé con los líderes era porque en la semana 3 y en la semana 4 iban la gente de Huaycán y la gente de Manchay. Así que yo no quiero que mis jóvenes se expongan a estar con los jóvenes de Huaycán y los jóvenes de Manchay. Así que las primeras 2 semanas en esta organización muy conocida que hacía sus campamentos en el sur de Lima, bien al sur, lo hacían en las 2 primeras semanas, ¿no? Yo conversaba con los líderes de estas iglesias y era por esta razón, ¿no? Y así podría darles muchos ejemplos, hermanos. Y fui a una iglesia también en La Molina, donde anunciaban, este sábado tenemos desayuno para varones. Y en esta iglesia de La Molina, mucha de la gente de la congregación era gente de Manchay y gente de La Molina. Y decían, todos están bienvenidos a nuestro desayuno de varones. El costo es $20, pero todos están bienvenidos. Por si acaso, todos están bienvenidos, pero el costo es $20. Dentro mío yo pensaba, esto es increíblemente clasista. ¿Por qué? Porque era tan clara la división en la iglesia. La mitad de la congregación de esta iglesia en La Molina era gente pudiente de recursos, y la otra mitad eran hermanos que eran empleados de la zona o que vivían en Manchay y que no tenían recursos. Y al decir, todos están bienvenidos en la iglesia, pero el costo es $20, en realidad lo que están diciendo no es todos están bienvenidos. En realidad están diciendo es solamente quiero tener comunión con aquellos que tienen dinero para pagar los $20. Hermanos, esto es cierto y pasa en nuestras iglesias. ¿Y hasta qué punto estamos ciegos de las implicancias sociales del evangelio, hermanos? Y así podríamos seguir, hermanos. Y esta es una realidad que está en muchas de nuestras iglesias. He ministrado en iglesias de Miraflores, en iglesias de San Isidro, en iglesias de Surco y La Rinconada, y también en iglesias de Huancay, de provincias. He vivido en Ayacucho, he vivido en Villa El Salvador por 2 años, he vivido en la selva, he vivido también en Inglaterra y en otros lugares del mundo. Y puedo decirles las diferencias que a veces hay entre creyentes en diferentes lugares, hermanos. No seamos ciegos a estos. Pablo resume las verdades en 7 puntos. Un cuerpo, un espíritu. Estamos en la página 41. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Estas son las verdades esenciales del centro mismo que nos definen como evangélicos. Muchas de las confesiones de fe entre evangélicos y cuál es el mínimo requerimiento que como evangélicos nos une en la fe están basadas en estos versículos. Añadir requisitos sobre esto es añadirle verdades a la comunión del evangelio, y quitarle verdades a esto es socavar las verdades del evangelio. El cuerpo es la iglesia, es decir, ¿quién es la iglesia? Todos aquellos que han sido regenerados por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. La unidad de la misma es en el mismo sentir a través del Espíritu Santo. La esperanza que la iglesia tiene es la resurrección corporal de los muertos, porque Cristo resucitó corporalmente. Un Señor se refiere a Cristo Jesús, al señorío de Cristo. Es imposible separar el señorío de Cristo de la salvación. No es que Cristo sea solo mi Salvador y el Señor de Israel, como dicen algunos hermanos dispensacionalistas, sino que Cristo es el Señor y el Salvador de todos. No es
posible tener a Cristo como Salvador sin tenerle como Señor. Él es Señor por sobre toda la creación, por sobre todo lo que ocurre, por sobre su iglesia. Él es el Señor, ya sea que uno lo reconozca o no. Aún, como diría A.W. Tozer, aún si todo el mundo el día de hoy se quedara ciego, eso no descendería o cambiaría en nada el brillo del sol. De la misma manera, si el día de hoy toda la gente en el mundo se volviera atea, eso no cambiaría en absolutamente nada el resplandor de la gloria de Dios en nuestro Señor Cristo Jesús, quien es Señor por sobre todo lo que existe, incluso por sobre mi pecado, y está liderando su iglesia a un punto final en la consumación de los tiempos para el cumplimiento de su plan glorioso. Negar el señorío de Cristo es negar a Cristo mismo. Habla también una fe. Esta fe, pisteis, está muy relacionada también con la fidelidad de Dios. Esta fe o pisteis, fe, fidelidad de Dios, se relaciona con la imputación de justicia y la justificación. Un bautismo es la identificación con Cristo para vivir en nueva vida, es decir, la vida en santidad. Es otra de las marcas de la iglesia. La iglesia tiene que vivir en santidad. Y un Padre de gloria, es decir, lo que hacemos debe recibir solamente la gloria de Dios. Estos son el mínimo requisito indispensable para el Evangelio, y esto es lo que debe, pintar, retratar la iglesia en nuestras confesiones de fe y en nuestra comunión, hermanos. Es por esto que yo puedo tener completamente una comunión completa con un hermano pentecostal que crea estas verdades, mientras que no tendría comunión con un hermano o con alguien que se llame bautista y que niegue, por ejemplo, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es importante. O que niegue la justificación, o que niegue la salvación solamente por la fe. Y menciono aquí solamente por la fe, y esto es el punto que nos diferencia de los católicos romanos. Nosotros creemos la salvación completamente por gracia. No gracia además de los sacramentos, no gracia además de una confesión, no gracia además de una iglesia. Es la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo, a partir de estas 7 verdades vemos que para alcanzar la unidad en la iglesia, es decir, en la única iglesia celestial y por tanto en cada iglesia local, es esencial poseer un conocimiento verdadero del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de cómo nos relacionamos con Dios a través de Cristo. La verdadera unidad requiere de una verdadera doctrina centrada en la obra de Cristo. En el versículo 2, esta unidad se hace visible cada vez que la iglesia se reúne. Cada persona debe estar completamente controlada por actitudes y acciones que están orientadas a lograr el bienestar de los demás miembros. Este es uno de los grandes problemas en la iglesia de hoy, hermanos. Es importante hacer también una distinción entre la iglesia universal y la iglesia que es la expresión de esta misma, es decir, la iglesia local. La iglesia local es una expresión en espacio, tiempo y cultura específica de la iglesia universal. La confusión entre la iglesia local y la iglesia universal, o la iglesia visible y la iglesia invisible, o la iglesia celestial y la iglesia terrenal, que son expresiones sinónimas, trae caos, hermanos, y nos lleva a confundir la esencia de la iglesia. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Es el propósito de la iglesia la predicación del evangelio? ¿O es el propósito de la iglesia la transformación de la sociedad? La respuesta que demos a esta pregunta dependerá de nuestra definición de iglesia. Si alguien me dice cuál es el propósito de la iglesia, yo le preguntaría, ¿te refieres a la iglesia universal, es decir, a los creyentes? ¿O te refieres a la iglesia local, es decir, iglesia Vida Nueva de Mayorazgo, iglesia bautista del Cono Norte, iglesia pentecostal, manantial de vida, etc.? Y si alguien me dice, bueno, me refiero a una iglesia local. Bueno, la misión entonces principal de una iglesia local es la predicación del evangelio. El plantar iglesias,
el ser una voz profética en la sociedad, etcétera. Una iglesia local no debe estar, no es el propósito principal de la iglesia local ser caridad o ser política o estar involucrada en actividad política, tener un partido político de iglesias locales, o ser un ente político o ser un ente de caridad, etc. Este no es el propósito principal de la iglesia local, sino la predicación del evangelio y el salvar almas. Aunque sí debe ser luz y sal de la tierra, pero se me pregunta, ¿cuál es la labor entonces, o cuál es la misión de la iglesia universal, o de la iglesia orgánica, o de los creyentes? Y esto cambia. Porque la labor del creyente es diferente, porque el creyente sí debe estar involucrado, por ejemplo, en política. El creyente sí debe estar involucrado en, por ejemplo, caridad, en obras sociales, debe estar y alimentar a los pobres. El creyente como persona individual puede ser congresista, absolutamente sí. Necesitamos más congresistas, necesitamos más alcaldes cristianos, pero una iglesia local como cuerpo no debe estar involucrada en política. Esta es la división entre iglesia y Estado, hermanos. Y se dan cuenta la diferencia. Un mal entendimiento en esto malogra completamente lo que es la esencia y lo que debe ser la iglesia local, a diferencia de lo que debe ser la iglesia universal o el creyente. Yo como creyente puedo ser presidente, sí, debo estar involucrado en caridad, debo construir un orfanato, estar alimentando a los pobres, etcétera. Pero la labor de mi iglesia local primariamente no es esa, sino es la predicación del evangelio. ¿Puede una iglesia ayudar y guiar una obra de caridad? Absolutamente sí debe hacerlo. Estamos llamados a hacer eso, pero debe tenerse en cuenta que el esfuerzo es como personas individuales yendo de parte de una iglesia local, pero la iglesia local no tiene esa función principal, hermanos. Espero que se entienda la diferencia entre estos dos puntos que Pablo menciona. Bueno, no menciona directamente, pero menciona esta diferencia continuamente en las epístolas, y nuestro Señor también menciona esta diferencia también en los evangelios. Luis Quintana pregunta: hermano Daniel, he escuchado que la salvación es por gracia, pero es por niveles. De acuerdo a nuestro nivel de santidad seremos recompensados. ¿Qué tan cierto es ello? Absolutamente cierto, hermano. La salvación es por gracia, pero no diría de acuerdo a nuestros niveles de santidad, diría de acuerdo a nuestra obediencia al Señor, y que eso se exprese en la santidad. Las recompensas son diferentes, pero la salvación es igual para todos. Y si bien es cierto, Dios ama a todos por igual, esto es falso. Dios no ama a todos por igual. Hay un sentido en que Dios ama más a algunos creyentes que a otros, de acuerdo a la obediencia, y hay recompensa de acuerdo a nuestros actos mayores que otros. Es igual en el sentido de que Dios nos ama intensamente y ha dado a Cristo, sí, de que tenemos salvación, sí, pero hay diferencia, hermanos, y esto se refiere cuando habla en 1 Corintios 3 al tribunal de Cristo. Hay una ilustración que da John Piper en uno de sus libros, y él menciona que la llenura o la perfección de dos creyentes es igual y diferente en la época y cuando estemos en la resurrección de los muertos. Por ejemplo, imaginemos que aquí tengo una botella de agua. Esta botella tiene 600 mililitros. Esta botella representa un creyente. Imaginemos que tengo otra botella mucho más grande, una botella de 3 litros, que representa a otro creyente. En la resurrección de los muertos, ambos creyentes serán hechos perfectos. Pero ¿cómo es que se explica entonces que uno tendrá más recompensa que el otro si ambos serán igualmente perfectos? Bueno, imaginemos que yo lleno esta botella de agua completamente, y esa agua, supongamos que representa al Espíritu Santo. Yo la lleno completamente y esta botella de 600 mililitros está llena de agua. Completamente, no puede caber nada más de agua aquí, está completamente llena. Y luego yo tengo otra botella de 3 litros y también la lleno completamente de agua.
¿Cuál de las dos botellas está más llena? ¿Esta o la de 3 litros? Obviamente la de 3 litros. Pero al mismo tiempo, las dos están completamente llenas al tope de su capacidad. Y esto es cuando hablamos de recompensas en la vida por venir. La recompensa es Dios mismo. Dios mismo es nuestra recompensa. La capacidad para disfrutar el deleite que se deriva de la comunión con Dios es la recompensa. Un creyente que vive en mayor obediencia y santidad el día de hoy tendrá mayor capacidad para disfrutar de Dios y de lo que Dios da en la vida por venir. Y esto se traducirá en un mayor deleite o mayor placer. Mientras que un creyente que vive en pecado continuo el día de hoy, arrepintiéndose, etcétera, pero es creyente, tendrá una menor recompensa o una menor capacidad para disfrutar por el Espíritu Santo de Dios y de lo que Él da. Es decir, es una botella mucho más pequeña, hermanos, aunque ambos son completamente llenos del conocimiento de Dios por el Espíritu Santo, pero hay diferencia. Espero que esto ayude, hermanos, a entender que sí somos salvos por gracia, completamente salvos por la fe en Cristo Jesús, pero también hay niveles de recompensa de acuerdo a nuestra obediencia y la manera como vivamos para con el Señor. Un último punto, y en esto quiero terminar porque ya se me fue el tiempo, y es el verso 7. Y este es uno de los versos más difíciles, creo, de interpretación, 4.7. 4.8, cuando dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos, o llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Uno de los problemas con este verso es la traducción, hermanos. Nosotros tenemos la traducción y hay una serie de discrepancias entre comentaristas. Si Pablo se equivocó, dicen algunos, o Pablo está citando de memoria la Septuaginta, o Pablo está citando el texto masorético, que es el texto hebreo, o la versión Septuaginta, que es el texto griego, que era el que él usaba, o quizá es una versión temprana de alguno de los targúmenes de la Peshita. ¿Cómo se expone? Bueno, si es cierto, hermanos, que la traducción no cuadra con la VHS, Biblia Hebraica Estugartensia, que es la base del texto masorético. Tampoco hay una discrepancia con el texto LXX, que es el texto de la Septuaginta. Y si es cierto que hay una correlación más cercana con los targúmenes, especialmente con la Peshita, aunque la Peshita es la versión siríaca del verso 5, del siglo V, de la traducción del Nuevo y el Antiguo Testamento, entonces mucho después del libro de Efesios. Se explica esto que probablemente es alguno de los targúmenes, es la traducción arameica del Antiguo Testamento, que es quizá la que Pablo estaba citando, aunque hay una explicación que también se da, que el texto hebreo también porque ustedes ya no voy a entrar mucho esto, porque yo sé que ustedes han leído sus comentarios, ¿verdad? Sobre Efesios 4:8 en adelante. Espero que hayan leído el comentario de Clinton and Arnon y el comentario de John Stott, hermanos. Así que por eso yo estoy asumiendo que ya conocen toda la discusión exegética sobre este punto. Solamente estoy mencionando algunos puntos y voy a dar la conclusión de la cual yo creo que es después de haber leído los mejores comentarios. Pero el texto hebreo también da la posibilidad de que el texto sea traducido o que lleve la idea no solamente de dio, sino también trajo y dio, o dio y repartió y llevó consigo. Esta idea de tener consigo y dar es una idea en el pensamiento hebreo y está expresada en el Salmo 68 y en otros salmos de las Escrituras. Si alguien tiene acceso a inglés, el comentario de Peter O'Brien en el comentario Pillar sobre Efesios hace una excelente discusión y explica las diferentes nuances en el texto hebreo sobre este punto. ¿Qué es lo que significa entonces el Salmo 68 cuando Pablo está citándolo en Efesios capítulo 4?
¿Cuál es la interpretación teológica y la importancia bíblica teológica? ¿A qué se refiere cuando dio dones a los hombres? Bueno, en el Salmo 68, y ¿por qué no leemos un par de salmos, de versos en el Salmo 68, antes de explicar lo que significa? Salmo 68, 18. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones de entre los hombres, y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Si ustedes ven el contexto del capítulo del Salmo 68, verso 1, dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que los aborrecen. El tema general habla de la victoria de Dios por sobre sus enemigos, particularmente en el contexto del Éxodo. Dice: tembló la tierra, también verso 8, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios, el Señor da la palabra, etc. Los ejércitos huyen y la que quede en casa se repartirá el botín, etc. Está hablando particularmente del Éxodo. Y aquí hay una verdad que debemos entender, hermanos. En la época, y presten atención a esto porque voy a tratar de explicarlo en 5 minutos y tiene varias verdades teológicas profundas de lo que creo que Pablo se está refiriendo. Cada vez que los israelitas miraban a lo que Dios iba a hacer en el futuro, lo hacían en base a lo que Dios ya había hecho en el pasado. Cuando ellos se encontraban en el exilio, después de haber sido conquistados en el año 722 a.C. por los asirios y en el 586 a.C. por los babilonios, mientras ellos se encontraban en el exilio, uno de los temas predominantes post-exílicos, especialmente en Isaías capítulo 40 al 66, y en la etapa post-exílica, es el nuevo éxodo. Es decir, ellos estaban en el exilio, en esclavitud bajo la nación babilónica, y ellos esperaban que Dios iba a obrar en el futuro, sacándolos del exilio babilónico en el cual se encontraban en el año 500, 400, 300 a.C., y que Dios iba a actuar en el futuro de la misma manera como Él había actuado en el pasado, en el primer éxodo. Ahora, este tema predominante de Dios hablando en el éxodo es uno de los temas de Isaías. Y Dios iba a romper con el éxodo a través del envío del Mesías. El Mesías o el libertador iba a ser el que iba a poner fin al éxodo. Y él iba a traer fin al exilio de la nación. Esto es lo que se menciona, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo abre el rollo y dice: esta escritura se cumplió, perdón, Lucas 6, se ha cumplido delante de vosotros. Y es lo que Pablo tiene en mente aquí. El Señor Jesucristo ha llevado cautiva la cautividad. Ha roto el imperio de la muerte y ha terminado con el exilio de Israel. Pero el exilio con el cual ha terminado ha sido un exilio mucho mayor que el exilio del Éxodo y del exilio en el cual ellos se encontraban. Ha terminado, ha llevado a cabo y ha roto el exilio del pecado, la muerte y la esclavitud en la cual nos encontramos como consecuencias de nuestro pecado. Y este exilio nos ha retornado una vez más al monte de Dios, al santuario de Dios, y esta es la presencia de Dios misma a través del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. El santuario de Dios siendo el cuerpo mismo de Dios en Cristo Jesús. El santuario siendo el cuerpo de Cristo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Juan capítulo 2. Y él se refería al cuerpo, al templo de su cuerpo. Nosotros el exilio ha sido roto y hemos sido restaurados a la presencia de Dios. La cautividad, es decir, la muerte y el imperio de la muerte y Satanás ha sido destruido. Él ahora ascendió al cielo, y cuando dice que descendió a las partes más profundas de la tierra
no se refiere al infierno, sino se refiere a la humillación del Señor en la encarnación, haciéndose un ser humano. Ese descender a las partes más profundas de la tierra se refiere descender a los oficios más humildes o descender hasta la suma humillación, es decir, hacerse humilde, pobre, humano hasta lo sumo. Y los dones que repartió a los hombres es una vez más una referencia al Éxodo. Y en el contexto del Éxodo, él dio dones a todos los israelitas en la despojación de Egipto y dio como don especial a su pueblo una representación a través de los levitas. Ahora en la actualidad, el don que el Dios ha dado a su pueblo es a todos los creyentes, porque todos los creyentes somos sacerdotes, levitas, reyes y profetas. Todos los creyentes son sacerdotes, todos los creyentes son profetas y todos los creyentes son sacerdotes y reyes en un sentido, aunque hay un solo profeta, un solo rey y un solo sacerdote, nuestro Señor Jesús. Pero Apocalipsis menciona que en Él todos somos profetas, sacerdotes y reyes, porque administramos, comunicamos dones, etc. Y desde esta manera que los dones nos han sido dados por el Espíritu Santo para la administración de todo el cuerpo de Cristo hacia todo el cuerpo de Cristo. Ahora todos nosotros tenemos los dones y todos nosotros al mismo tiempo somos la sal y luz en la tierra y llevamos estos dones de parte de Dios. Espero que esta sesión haya sido de utilidad, hermanos. Hagan sus tareas, hermanos, y recuerden vivir como luz y sal de la tierra y en la luz que el Señor nos ha dado en la repartición de sus dones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche y que tengan una semana bendecida en el Señor. Que el Señor les bendiga. Adelante en el Señor y con muchas bendiciones y ánimos en Él. Que tengan una buena semana. Hasta luego.